Pero mire conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 20. Génesis, el capítulo 2, versículo número 20. Génesis, el capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, Dios bendito, eterno, glorioso, soberano, justo y fiel, gracias por darnos el privilegio de poder ser hijos tuyos y, como siempre digo, Señor, un privilegio que millones no tienen, billones de personas no tienen, de ser enseñados a vivir la vida terrenal de la manera correcta y tal como tú la diseñaste. Señor, nosotros sabemos cómo vive la gente que no depende de ti, que no es tuyo, que no está bajo tu autoridad. Pero gracias, Señor, por ese privilegio. Ayúdanos a seguir enseñando, aprendiendo de ti, Señor, a seguir en ese discipulado permanente que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin para continuar con tu obra que tú comenzaste con los discípulos, y así lo ha hecho a lo largo de la historia, de enseñar, de ayudar, de auxiliar, de socorrer, de sanar, de liberar, de corregir, de hacer todas esas buenas obras que nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa necesitamos. Te pido que tu Santo Espíritu traiga esta verdad a nuestras almas y a nuestros corazones, para que podamos, por la gracia de Cristo Jesús, ser enseñados por ti de una manera que cambie nuestra forma de vivir y de ser. Toma control de tu siervo, que en sí mismo soy incapaz de traer tu verdad, Señor, para ponerla en el corazón de cada uno de nosotros. Y confiamos en que tu Espíritu, tu presencia y tu palabra han de hacer esa obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que siempre hacemos nosotros los pastores, que estamos obligados a hacer, aparte de enseñar y predicar, que es lo que menos yo hago. Como pastor, lo menos que yo hago es enseñar y predicar. En el caso específico mío, lo que más hago es aconsejar, ayudar a personas. Me escribió una parejita de Honduras. No sé cómo supo mi nombre ni nada, sé que mandó un correo y me mandó ese correo, me mandó a decir que ellos están pasando con serios problemas, que si yo pudiera ayudarle. Bueno, yo pienso que por teléfono, pero me dijeron que no, que vienen el 24 de octubre y se van el 29 de octubre, y que vienen a eso, solamente para pasar esos días, y me explicaron los serios problemas que tienen. Cuando usted entra a la internet, ahora que hay tanta información, o abre los libros, usted se va a encontrar con una lista. Si usted pone a sí mismo, pudiéramos hacer ese ejercicio ahora, entrar a Google y poner cuáles son las principales causas de problemas y de conflicto, o por otro lado de falta de felicidad, de contentamiento en la vida matrimonial. Y hay un listado enorme. Hay un listado enorme de lo que los hombres identifican como tal. Estudiando, mirando las Escrituras bajo la dirección del Señor, yo he llegado a la conclusión que todo está
Obviamente no vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa y todo lo demás, pero yo he llegado a la conclusión que la mayoría, por no decir todos, nos casamos sin estar claro que el plan o el propósito de Dios en el matrimonio es que nosotros seamos una sola carne, pero una sola carne, no en el sentido meramente físico como las personas lo ven. Ese es el sentido primario. Cuando un hombre y una mujer se casan y tienen su intimidad sexual, entonces están como regresando el uno del otro. Y ese es el sentido primario. Por eso dice la Biblia que el que se une con una ramera, una carne es con ella. Y esa es la razón por la que Dios aborrece tanto la infidelidad. Porque rompe separa lo que Dios unió y usted se une a otra persona. Pero cuando usted mira en las Escrituras y lo que se menciona, cuando miramos y estudiamos, nos damos cuenta que la mente de Dios era más que solamente la unión física. Se refiere a la unión íntima y total de un hombre y una mujer. Subrayen eso. Íntima, total, integral, de todo lo que un hombre es como persona y todo lo que una mujer es como persona. Esa unión, aunque se interpreta, como le dije, como la unión exclusivamente de la unión sexual, va más allá, donde se convierten en una entidad unificada, física, emocional, espiritual, financieramente, familiarmente, dejando de ser dos individuos separados para ser uno solo con un propósito y una acción común. Una de las cosas que tenemos es que hay varias traducciones buenas de las Escrituras. Y cuando decimos buena, nos referimos de que nosotros usamos la Reina Valera, pero hay muchas otras traducciones que se han hecho muy fidedigna a los idiomas originales. Y mire cómo cada una de ellas, yo estaba mirando esas palabras en hebreo y realmente tienen sentido cada una de las traducciones. Hay una traducción muy buena, que da mucha luz, que me gusta mucho, se llama Nueva Traducción Viviente, y dice, y los dos se convierten en uno. Así lo traduce lo que es Génesis 2:24, cuando dice, y se unirá a su mujer y serán, dice, y los dos se convierten en uno. La Nueva Versión Internacional dice, y los dos se funden en un solo ser. ¿Entienden esa palabra? Fundir. Otra versión no tan popular en nuestra época, pero la tiraron hace tiempo, se llama Dios habla hoy. Dice, y los dos llegarán a ser como una sola persona. Entonces la idea es, el ideal que tiene que tener cada matrimonio es, por diseño de Dios, nosotros estamos obligados no solamente a ser una sola carne físicamente, cuando nos unimos en el acto sexual, sino que tenemos que aprender a ser uno, ser una persona, o como dice, fundirnos en un solo ser. Ese es el ideal de Dios y debe ser el ideal de cada uno de nosotros. La mayoría de los conflictos es porque nosotros nos quedamos siendo yo. Cada cual defiende mucho su yo. Piensa que el otro lo que quiere es como absorberle. Es que, como me dijo alguien, es que él no me deja pensar. Es que él no me deja actuar. Es que ella piensa como que yo no pienso. Ella no me toma en cuenta. Y es cierto que no se pueden tomar decisiones unilaterales, pero ambos tienen que llegar a esa convicción, sentarse, agarrarse de la mano y decir, Dios nos manda que nos fundamos en todas las áreas. Nosotros actuemos como uno solo, nosotros actuemos como una sola persona, nosotros actuemos
como un solo ser, siempre tomando en cuenta a Dios. Es algo así. Son dos para hacer una sola cosa. ¿Sí me entiende? Son dos, no para hacer dos cosas. Tú haces esto, yo hago aquello. Tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro. No. Los dos se unen para hacer y ser una sola cosa. Ambos llegan a actuar como una entidad. Llegan a ser un solo en todas las decisiones y acciones de su vida. Y el plan al final es, nos unimos para cumplir los propósitos de Dios con nosotros. Y para que nuestras vidas y lo que hacemos y decidamos, todo salga bien. De manera que yo quiero mostrarle algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. No se lo voy a mostrar en el orden cronológico que se aparece de la Biblia, pero sí lo voy a presentar en lo que yo considero que son el orden bajo el cual tenemos que tener mayor importancia, de cómo esos dos tenemos que ser uno en todas estas áreas importantes de la vida. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículo 8. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí que ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. En primer lugar, hermanos, para actuar como una sola entidad, tenemos que hacerlo en todas las decisiones materiales. Todas las decisiones materiales, nosotros tenemos que hacerlo como una sola entidad. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque en los aspectos financieros, económicos, de dinero, uno de los dos tiene más visión. Uno de los dos tiene más iniciativa. Uno de los dos, yo lo he visto, está pensando más en el futuro, está pensando más en invertir aquí, hay uno de los dos que le dice: mi amor, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Quizás el otro o la otra le dice: pero ¿de dónde? En la iglesia allá en Honduras hay familias que todo lo que tienen es por ella, por iniciativa, por ahorro de ella. Hay otros que es por él. Tienen esa iniciativa, tienen ese deseo. Uno dice: bueno, mi amor, tú eres muy buena o muy bueno en eso. Yo voy a delegar contigo en tu visión. Pero al final, las decisiones tienen que ser marido. Ella le dijo a su marido. ¿Sí entienden eso? No fue que dijo: yo voy a hacer un aposento ahí. ¿Y para qué tú haces un aposento? Después yo te digo. Entonces, lo hizo y le dice: eso es para Elías. Para Eliseo, perdón. No. Ella tuvo la idea, tuvo la iniciativa y se lo dijo a su marido. Y como la Biblia no da todos los detalles históricos, se ve que él estuvo de acuerdo, porque cuando Eliseo vino, encontró su habitacioncita allí. ¿Y por qué comenzamos con los aspectos materiales? Porque ese es una de las áreas
financiera, decisiones donde muchos matrimonios están fracasando, donde muchos matrimonios se están metiendo en unos líos increíbles. Increíble la cantidad de líos porque ella decide que hacer las cosas así y luego se lo dice. Hace como 20 años atrás, tuve que ir al interior porque él descubrió todas las deudas y los líos que su esposa había hecho. Y me pidieron que fuera para acompañarle, para ayudarle, para aconsejarle. Y aunque hicimos todos los arreglos habidos y por haber, y el problema se solucionó, gracias a Dios, 10 años después regresaron donde mí para lo mismo. Y uno de los dos decía, es que ella no me dice nada, él no me dice nada. Y tenía ya una serie. El otro es bien ahorrativo, el otro sabe hacer las cosas bien, el otro no toma decisiones incorrectas, pero eso fue una fuente de problemas y yo creo que hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Y como eso, muchísimos otros más. A veces son los hijos que dan la voz de alerta. Pastor, hable con mamá, dígale a mamá, por favor. Tienen una serie de situaciones que a veces uno oye, o hable con papá, porque nos hemos enterado de esto, nos hemos enterado de lo otro. A veces es ella que viene y dice, hable, a veces es él, ya yo no me hace caso a mí como quiera, yo descubro esto, descubro lo otro. Pero es que las decisiones financieras, hermanos, lo que tiene que ver con los aspectos materiales, tiene que ser el resultado de una comunicación abierta, honesta, sobre ingresos, sobre deudas, sobre gastos, sobre metas de ahorro para establecer un presupuesto en común con objetivos compartidos. Es crucial sobre que el manejo de las cuentas, la gestión de deudas, la creación de un fondo de emergencia, la planificación de lo que va a ser la vida en el futuro, sea algo que los dos se sienten a orar y a tomar una decisión correcta. Últimamente Dios ha puesto en mi corazón, por los temas que estamos tratando, hablar acerca mucho de eso. Hemos tenido varias prédicas así en la iglesia, porque eso es un problema serio, muy serio. Está dentro de cuando usted busca en los escritos cuáles son las 5 causas de problemas matrimoniales, muchas veces esa es la primera. Y más en un mundo como el que estamos viviendo ahora. Es importante que las decisiones financieras en pareja deben hacerse con previo aviso y deben ser de mutuo acuerdo, por muy pequeña, me gustó esto, que copié así literalmente, por muy pequeña que sea la decisión que se tome. Las decisiones financieras pueden desestabilizar completamente una familia y llevarle al fracaso financiero. Es importante que la pareja se dé ciertos gustos para salir de la rutina, disfrutar la vida, pero debe ser de forma moderada y en la medida en que sus ingresos se lo permitan. Estaba hablando con una persona recientemente que dijo, encontramos una oferta. ¿Sí entienden eso? Lo que significa. No, ustedes saben lo que significa una oferta, ¿verdad? Eso significa 2 cosas. 2 cosas significa. Mira, ese libro está de oferta. Y lo otro es, encontramos una oferta. Algo que andaban buscando y que donde quiera en este mundo usted va a encontrar ofertas, buenas y malas. Y se dieron el fin de semana, se lo dieron, la ofertica le salió por 50,000 pesos. Y vinieron felices. Una semana después, le despidieron del trabajo. ¿Sabían ellos
que le iban a despedir del trabajo a él? Díganme ustedes. No. ¿Sabía Dios? Recuerden eso. Él sí sabía. Él sabía. Por eso las ofertas no deben ser algo que te ofrezca el mundo, sino que te provea Dios. Que te provea Dios. No que el mundo te lo ofrezca, sino que te lo provea Dios. Los problemas financieros pueden traer en muchos casos problemas familiares. El matrimonio puede arruinar la familia. ¿Usted entiende eso? El matrimonio, o sea, el esposo y la esposa, pueden arruinar la familia. Pueden poner en peligro lo que Dios le ha dado. Pastor, ore porque tenemos que vender la casa. Ajá. ¿Van a comprar otra? No, para pagar deudas. Pero ¿cómo van ustedes a vender su casa para pagar deudas? ¿Me sigue, hermanos? ¿Cómo? Eso es increíble. Usted me dice, no, mi esposa tuvo un cáncer, mi esposo, mis hijos, y uno por los hijos hace lo que sea. En cierto aspecto sí, hermanos, pero si usted ora, ¿sabe quiénes son los cristianos que más oran, ayunan y dependen de Dios? Los que se le presenta un problema grande y no tienen con qué echarle mano. El que se le presenta un problema grande piensa en lo que tiene para resolver, no en el Señor. El que no tiene es dando rodillas, Señor, ¿de dónde? Señor, provee. Señor, suple, pero ¿de dónde vamos a nosotros tener eso? Hermanos de la iglesia, oren. Papá, ora, mamá, ora. Ponen a medio mundo a orar para que le ayude a resolver eso. Pero si no, ella le dice, no te preocupes, ahí está la casa, la vendemos. Ahí está el carro, lo vendemos. Ahí está el negocio, salimos de él y ya. Pero cuando usted solamente tiene a Dios para echarle mano, Él tiene el poder para resolverlo mejor. Entonces, volviendo aquí a la tsunamita, esa historia, el capítulo 4, tiene 4 historias. Tiene la historia de una viuda, tiene la historia de la tsunamita, del matrimonio de la tsunamita, tiene la historia de la familia de la tsunamita y tiene la familia de los profetas. Vamos a dejar los profetas fuera. Pero mire, hermanos, mire el sándwich aquí. Aquí está, ellos han tomado una decisión financiera correcta que han sido los dos. Marido, le dice ella, porque tuvo la iniciativa. Ya. Y le salió bien, no les pesó. Aquí arriba fue un hombre que se metió en deudas y repentinamente se murió. Y dejó la familia embarcada en deudas. Y vino el acreedor para llevarse a los hijos, para que trabajaran por él. ¿Sí entienden eso? Le salió mal. Le salió mal. Usted no puede arriesgar su familia, sus hijos, por líos de deudas. Luego vienen ellos, que lo hacen bien, y la tercera es la recompensa que recibieron de Dios por hacer las cosas bien y beneficiar correctamente a un siervo de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que Eliseo le dijo a su ayudante, ¿qué podemos hacer por ella? Ellos han sido buenos. Y fíjese el corazón, le dice, Eliseo lo manda a buscar y le dice, ¿qué yo puedo hacer por ustedes? Ella le dice, nada, yo puedo hablar con el rey, yo puedo hablar con el rey. Yo he hablado con muchas personas para ayudar a personas y ustedes también me lo dicen. Pastor, hable con fulano, hable con perencejo, hable con aquel. Yo lo he hecho. ¿Sabe lo que ella le dijo? Nosotros estamos bien. Yo, aunque no hay muchos detalles de este matrimonio, pero yo digo eso. Wow. Es que el que hace las cosas bien en un área es como una señal que también la hace bien en todas las áreas.
Aunque no lo diga la Biblia, pero es como una señal de eso. Quizás usted le puede preguntar a la tsunamita y a su marido, ¿y a ustedes le va bien en esto? Sí. ¿Y le va bien en aquello? Sí. ¿Y le va bien en esto? Sí. ¿Y en esto? Sí. Ah, pero a usted le va bien en todo. Bueno, si todas sus decisiones la toman como una sola entidad, como una sola persona, bajo la guianza del Señor, les tiene que ir bien. Y al final Eliseo le dice, mira, tú vas a tener un hijo. Él dice, no te burles de mí, quizás yo soy una persona mayor. Pero la señora salió embarazada. Y ahí tuvo su precioso hijo como recompensa. Pero luego lo perdió. Pero lo perdió por voluntad de Dios. Cuando usted pierde algo por voluntad de Dios, Él le ayuda a recuperarlo. Voy a ponerle varios ejemplitos. ¿Usted sabe lo que significa Set? El tercer hijo de Adán y Eva. Dios ha sustituido el que perdí. Perdí uno bueno, Dios le dio uno buenísimo también. Si usted mira la historia de Set. Job lo perdió todo. A mí me gustaría perderlo todo, pero solamente por 2 días, y que en el tercero me lo den cuadruplicado. Porque yo no quiero pasar meses de aflicción como pasó el pueblo. Si Dios me dice, mira, tú vas a pasar meses de aflicción, te lo voy a quitar todo, pero al final yo le digo, ay Señor, yo estoy bien así. Con lo que tengo, bien. Pero siempre hay una recompensa, hermanos, cuando lo hacemos bien. Siempre hay una recompensa. Y en esa parte, aprendan a ponerse de acuerdo y a orar al Señor, a no tomar decisiones unilaterales, a no ser ligeros con las deudas, con los préstamos, con los líos. No sea. El Señor, como dice la Biblia, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él qué? Cosas, hermanos, siempre piense, cosas. Para Dios, cosas es lo más fácil. Lo más difícil fue dar a su Hijo. Avanzamos. Génesis capítulo 27. Génesis 27. Génesis el capítulo 27, versículo 46. Dice alguien de un escrito, hablando del punto anterior, dice, es indispensable ahorrar, mire qué bueno, pero tampoco hay que ser obsesivo compulsivo controlando cada centavo. Los extremos no son buenos. O sea, hay momentos para disfrutar, hay momentos para ahorrar. Génesis 27, 46 dice, y Rebeca dijo a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. En segundo lugar, hermanos, para llegar a ser una entidad, para llegar a fundirse en uno, ya les dije que debemos actuar como uno en todas las decisiones materiales. En segundo lugar, tenemos que actuar como uno en todas las decisiones familiares. Todas las decisiones familiares. Tenemos que actuar en uno. Me gusta todas estas historias
porque como les dije, cuando hablábamos de los problemas materiales o financieros, ahora les voy a hablar acerca de esto. Siempre, hermanos, siempre hay alguien que tiene la iniciativa, o él o ella. Siempre tiene la iniciativa. En los dos casos que hemos visto han sido las damas, las mujeres. Nosotros los hombres tenemos que hacerle caso a nuestras esposas. Ellas fueron puestas como ayuda idónea. Y ellas, Rebeca le dice a Isaac, tenemos que hacer algo con Jacob. ¿Y eso qué fue hicieron? Jacob e Isaac y Rebeca se pusieron de acuerdo, hablaron a dónde lo vamos a enviar, y entonces lo enviaron hasta la casa de su familia de Rebeca, para que Jacob fuera allí y pudiera desarrollar lo que ya conocemos, ese linaje de esos 13 hijos, 12 varones y una hembra, y así ellos poder desarrollar y crecer y aumentar y ser los descendientes de la nación de Israel. Pero aquí lo que queremos decir es que cuando nosotros tomamos decisiones familiares bajo la dirección de Dios y la tomamos los dos, nos ponemos de acuerdo bajo la guianza de Dios, lo que vamos a encontrar son buenos resultados para nuestros hijos. Porque a Jacob le fue muy bien, gracias a Dios. Ahora, vuelvo a decirle, hermanos, usted sabe que uno de los problemas también, de los 5 problemas, cuando se enlista cuáles son los 5 principales problemas de las parejas, como esposos, como padres, son los hijos. Y es porque ella viene de un ambiente permisivo, o él viene de un ambiente permisivo, y ella o él vienen de un ambiente rígido, que papá era así, y no así yo quiero criar a mis hijos, o aquello que dice, no, mi papá me daba libertad, y yo no hice nada malo, y vienen de 2 contextos muy diferentes. Lo ideal es que se sienten antes de tener los hijos y vean lo que la palabra de Dios dice y que no es el contexto o el trasfondo bajo el cual yo fui criado, sino el contexto y el trasfondo bajo el cual Dios quiere que nosotros criemos a nuestros hijos. No nos vamos a poner de acuerdo qué de tu familia estaba bien y qué de mi familia estaba bien, qué de tu familia estaba mal y qué de mi familia estaba mal. No. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir qué nos dice la Biblia sobre esto. En una ocasión se le apareció un ángel a una mujer en el campo y le dijo que iba a tener un hijo y que ese hijo no podía cortarse el cabello, ni tampoco que ese hijo podía tomar nada que estuviera ligado a la vid, ni uva, ni vinagre, ni vino, ni nada de eso. La señora fue contenta y se lo dijo a su marido. ¿Sabe lo que le dijo el marido? Yo quiero ver ese ángel. Y se lo pidió. Y otra vez el ángel le apareció a la mujer y ella fue a buscar a su marido y el marido le preguntó, ¿cómo debemos nosotros criar, educar a nuestros hijos? A nuestro hijo que usted dice que nos va a dar. Lo que yo veo es que él dice, yo quiero oír lo mismo para saber de qué manera tenemos que criar. Y usted sabe que eso fue los padres de Sansón. Ellos querían hacerlo bien y lo hicieron bien. Hasta cuando Sansón se enamoró de una muchacha, sus padres le dijeron, hijo, pero hay muchas mujeres aquí. Sus padres. A mí me gusta cada vez que encuentro en la Biblia esa frase, sus padres. José y María dice, sus padres subieron al templo a adorar. Sus padres. Entonces es importante que con los hijos nosotros actuemos como una entidad, que no sea que él vaya donde mamá y mamá o vaya donde papá, porque ellos les gustan manipular mucho eso, sino que ustedes digan, mis hijos, óiganme bien, no vengan donde mí o pueden venir donde mí, dice ella, o donde su papá, pero ustedes saben que al final la decisión la vamos a tomar papá y mamá juntos. Así que
No piensen que uno le va a decir que sí, el otro le va a decir que no. Aquí eso no va a existir. Nosotros se pusieron de acuerdo y les fue bien a Jacob y le fue bien a su descendencia. Ahora yo le digo, aquí está el sándwich. ¿Cómo le fue a Esaú? Mal. Mal. Dice la Biblia, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Dice Génesis, capítulo 26, versículos 34 y 35. Se ve que ellos no hicieron el trabajo correcto con Esaú. Se puede no entre aquí que a Jacob amé, a Esaú aborrecí, eso es asunto de Dios. Punto. La parte de ellos es que mucho del fracaso de nuestros hijos está ligado a que nosotros no nos pusimos de acuerdo para prevenirle antes de que ellos actuaran. Porque a veces queremos que nuestros hijos actúen bien. Una vez uno de mis hijos entró y dijo una palabra grandísima pero fea, 8 o 9 años. La había oído con los vecinitos que estaba jugando. Y yo me puse de todo colores. Iba corriendo a buscar la correa. Y él, que ni sabía lo que había pasado, sentí que Dios me paró y me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Yo a corregirlo por lo que dijo. Como la pregunta que el Señor me hace, ¿tú te has sentado alguna vez a decirle que no se deben decir malas palabras como esta y aquella? Palabras que nunca habían salido de mi boca. Entonces, yo vine tranquilito, lo agarré del brazo, me lo llevé a un lugar aparte y le dije, tú no puedes decir ni esta palabra, mijo. ¿Oíste? Sí, papi. Punto y se acabó. Sí. Nosotros tenemos que usar la medicina preventiva con nuestros hijos, no la curativa, sino la preventiva. Y ambos tenemos que ponernos de acuerdo con eso, en las decisiones. Tenemos que trabajar como un equipo en la crianza. Tenemos que enfocarnos como un equipo que trabaja para poder lograr que sus hijos triunfen y que tomen las mejores decisiones bajo las orientaciones de nosotros. El libro de Proverbios comienza formalmente diciendo, hijo mío, está atento a las instrucciones de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre. O sea, ellos, los dos, tienen que dar esa dirección, ponerse de acuerdo. Usted dirá, bueno, yo si hubiese sabido eso cuando estaban pequeños, no le importa la edad que tenga. Siempre que papá y mamá formen lo que los libros llaman un frente común, eso les va a ayudar en su vida. Otra parte del sándwich es que ellos se inclinaron uno hacia el uno y el otro hacia el otro. Ya ustedes saben el favoritismo que había de Isaac con Esaú y de Rebeca con Jacob. Y lo que se atrevió ella a hacer para favorecer a su favorito. Y eso es algo terrible. Yo estaba leyendo en mi lectura que voy por los profetas, le escribe, dice la palabra de Dios, le escribe en uno de los profetas menores, hablando acerca de Edom. Y dice, los de Edom son los descendientes de Esaú. Y él dice en Abdías, y lo dice también en otro, déjame ver si lo encuentro porque no estaba en las notas. Oiga. Amós 1:11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo su afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. Esa batalla
esa gran batalla, estamos hablando de que cuando escribió Amós era, yo no puedo especificarle, pero fueron más de 1000 años después. Y todavía persistía eso. Dice el libro de Abdías, hablando de Edom también, y dice, y no debiste tú, estando mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se perdieron, no debiste haberte jactado, no debiste. Le menciona todo eso, lo está corrigiendo, porque, y eso fue resultado de los padres. Eso fue resultado de los padres. O sea que usted puede, yo estaba tratando con una familia que nunca había estado mediando con una familia, la mamá no creyente, la hermana no creyente, el hermano nuevo creyente, el otro hermano nuevo creyente, y el papá había muerto. Y esa gente, había uno de los hijos que se sentía que no fue el favorecido por papá, que tenía un encono contra su hermano. Estamos hablando de gente con hijos ya grandes, que yo pensé que en algún momento se iba a parar y le iba a agredir. Y el hermano, tranquilo, porque él decía, yo no he hecho nada. Todo fue problemas con los padres, que crean eso. Nosotros tenemos que evitar eso con nuestros hijos. Todas decisiones familiares con nuestros hijos, tenemos que tomarlo, los dos juntos, como una entidad fundida, como uno solo, porque así agrada a nuestro Dios. El libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Probablemente algunos se van a levantar mañana y van a decir, yo anoche soñé que el pastor Agüero, porque ya comenzaron a soñar aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20 al 23. Pero yo entiendo, un día de trabajo para muchos de ustedes, un día largo, un recorrido de varias horas, entonces yo entiendo que van a tener sueño. Así que duérmase ahí, que el Señor se lo va a revelar de todas formas. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Y después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz todo lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Primero, para trabajar en una entidad, tenemos que hacerlo con las decisiones materiales, tienen que ver las cosas de dinero. En segundo lugar, las decisiones familiares. En tercer lugar, en las decisiones espirituales. Toda decisión espiritual que tomamos que tiene que ver con nuestra relación con Dios. A mí me fascina esa pareja. Aunque usted no lo crea, quizás su favorito es Ana. Para mí el favorito es Elcana. Cuando yo hablo de un buen marido, hay una prédica que yo tengo que se llama El valor de un buen marido, y es sobre Elcana. Porque como Ana no tenía hijos, se deprimía, se desalentaba. ¿Y sabe lo que le dijo él? Oigan lo que le dijo él. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Wow! Si no hubiese sido verdad, conociendo yo el piquito a Ana, le hubiese dicho, ni de uno eres tú mejor. Pero si el Señor lo registró así, es porque así era. O sea, Dios no va a registrar una mentira de alguien.
así como afirmativamente. Pero las decisiones espirituales, hermanos, todo aquello que está relacionado con el Señor, es algo que nosotros debemos, por la gracia de Dios, siempre cuidar ese aspecto de nuestras vidas. ¿Y por qué decimos decisiones espirituales? Mire, Ana le dijo al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Ella hizo un voto de que iba a dedicar su hijo a Dios. Elcana no estaba ahí. Ella hizo ese voto cuando derramó su alma. Pero se ve que se lo comunicó a él. Entonces, cuando él le invita al templo, que siempre la llevaba, él le dice, quédate y cúmplele a Dios. ¿Y qué significa eso? Que en el libro de Números dice que si una mujer casada hacía un voto y lo oía su marido, él tenía el poder de vetarlo. De decir, aunque sea Dios, oiga bien, yo le voy a dar la mitad de ese terreno a Dios. No, ya yo se lo prometí a Dios. No, yo puedo vetarlo. Y ya no se lo podía dar. Pero cuando él le dice, cúmplele a Dios, es porque ya se habían puesto de acuerdo de que ese niño se lo iban a entregar a Dios. Recuerde, hermano, siempre la iniciativa va a ser de uno de los dos. En los tres casos han sido damas. Miren, mis amadas hermanas, mírenme aquí. Ustedes deben ser mujeres espirituales. Porque estas mujeres fueron las que tomaron la iniciativa para que las cosas materialmente salieran bien, familiarmente salieran bien y espiritualmente salieran bien. ¿Y cuál es el resultado de eso? Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros le damos nuestros bienes al Señor, mi amor, nosotros vamos a tomar esta ofrenda y la vamos a dar para la obra del Señor. Vamos a dar nuestro diezmo. No es que si damos nuestros diezmos o nuestras ofrendas, no podemos resolver este problema. No. Primero le cumplimos a Dios. En cualquier área, vamos a cumplirle a Dios. Nadie puede salir de esta habitación sin tener su tiempo con el Señor. Nosotros vamos a ir a la casa de Dios a cada culto. No nos vamos a quedar uno en la casa. Nosotros vamos a dedicarnos a vivir una vida santa para Dios. Yo oro por ti, tú ora por mí. Vamos a tomar tiempo para orar juntos. Hay una estadística que saqué de un libro que dice que cuando una pareja va junto a la iglesia y oran juntos, leen algún libro juntos, leen la Biblia juntos, de 1000, uno se divorcia. Una estadística que tengo en uno de esos libros. Y hay muchas estadísticas en ese libro de que cuando la pareja como esposos son unidos espiritualmente y toman buenas decisiones. ¿Y cuál fue el resultado? El último gran juez de la nación de Israel fue ese niño. El último. El que ungió 2 reyes fue ese niño, Samuel. Llegó a donde él llegó porque sus padres espiritualmente estaban en la misma página en su relación con el Señor. Y más adelante en el libro de Ezequiel dice, si tuvieran delante de mí Samuel, Daniel y creo que Noé, yo lo destruiría a todos, solamente ellos lo dejaría, hasta sus hijos los destruiría, pero los dejaría a ellos. O sea, Samuel no fue porque Dios, vamos a usar ese término así en sentido general, no fue porque Dios los escogió para hacer eso. No, fue en respuesta a la decisión espiritual que tomaron sus padres. Esa fue la respuesta. ¿Por qué usted cree que Pablo se llevó a Timoteo? Hay una razón que aparece en el libro de Hechos 16 que dice que todos daban buen testimonio de él. Pero él luego da una gran razón en 2 de Timoteo 1:5 que dice, había una fe no fingida en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti también. O sea, Timoteo fue resultado de esas 2 santas mujeres.
De manera que tenemos que tomar decisiones espirituales. Y terminamos con el libro de Hechos, el capítulo 18. Hechos 18. Hechos 18, versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Por último, hermanos, tenemos que fundirnos, actuar como una sola entidad en las decisiones ministeriales, en las materiales, en las espirituales, en las familiares y en las ministeriales. Tenemos nosotros que actuar. ¡Qué linda pareja! No dice aquí que fue Aquila solamente o Priscila. Los dos, dice la Escritura, le llamaron aparte y ministerialmente ayudaron a un hombre que luego fue uno de los grandes líderes del primer siglo de las iglesias, como fue. Con lo que Apolos sabía, no pudo haber hecho mucho para el Señor, porque estaba limitado a lo que él conocía del ministerio de Juan el Bautista y no conocía del todo la obra de Cristo. Pero dice la Biblia que Priscila y Aquila usaron eso. No tengo el tiempo para buscarle, pero si usted sigue buscando en la Biblia, es la única pareja en el Nuevo Testamento que la encontramos ayudando al apóstol Pablo a construir tiendas. Es la única parejita que la encontramos yendo a recorrer algunos lugares ministerialmente con el apóstol Pablo. Es la única parejita que encontramos en el Nuevo Testamento ayudando a un líder. Y es la única parejita que encontramos en el Nuevo Testamento que comenzaron una iglesia en su casa. Eso es cuando ambos, y muchas veces dice Priscila y Aquila. Otras veces dice Aquila y Priscila. Me gusta esa combinación. Eso significa que aunque cuando hablamos de Isaac y de Rebeca, fue Rebeca la que tomó la iniciativa. Cuando hablamos acerca de Ana y Elcana, fue Ana que tomó la iniciativa. Cuando hablamos de la Sunamita y su marido, fue ella que tomó la iniciativa. Y aquí o la tomaba él o la tomaba ella. Creo que es una buena manera de terminar esta enseñanza para que entendamos qué significa no solamente ser una sola carne físicamente, sino actuar como una sola persona, como una sola entidad, en lo que tiene que ver con todo lo que como matrimonio nosotros tenemos que hacer. Para el bien de nuestras finanzas, para el bien de nuestros hijos, para el bien de nuestra vida espiritual, y para el bien de la obra del Señor en sentido general, como hablamos de Priscila y Aquila. De manera, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que esa idea de ser una sola carne físicamente, y pude haberle hablado mucho acerca de también los problemas, porque parte de los 5 aspectos tiene que ver con la sexualidad, de ser una sola carne, pero quise tomar estos 4 aspectos de manera más específica, porque estos 4 aspectos son los que le van a dar estabilidad a nuestro matrimonio y también le van a dar mucha estabilidad a nuestra familia. Va a salir ganando también la obra de Dios, van a salir ganando nuestros hijos, van a salir ganando nuestros bienes, van a salir ganando nuestra vida espiritual.
Por eso, como la traducen con estas Biblias, cuando habla que los dos serán una sola carne, es que se convierten los dos en uno, o que se funden en un solo ser, o que llegan a ser como una sola persona en estas importantes decisiones de la vida. Lo ideal hubiese sido hacer pasarle una encuestica a ustedes, como yo hice con una parejita. Una parejita que no es de nuestra iglesia, un día me escribió y me dijo que estaban pasando por situaciones. Son una parejita joven, yo no creo que ellos tengan más de 30 y tantos años, y llegaron a mi oficina. Comencé a hablarle y le di lo que son los 5 aspectos más importantes en la vida matrimonial. Le dije, mire, estos son los 5 aspectos más importantes en la vida matrimonial. Le voy a dar una hoja a ti y le voy a dar una hoja a ella y a él. Llénenla sin mirar. En cada una de esas categorías, ustedes me van a decir cómo están ustedes del 1 al 10. Hermanos, ellos duraron, eran 5 categorías, del 1 al 10. Ellos duraron como 15 o 20 minutos para llenarla. No sé si ya van entendiendo. Y cuando me la entregaron, no hubo una de ellas que llegara a 4. No hubo. La Biblia dice que para que una casa pueda sostenerse, tiene que estar edificada sobre fundamento firme. Y fundamento firme es Dios y su palabra. A mí se me enfrió el alma porque son personas que yo estimo muchísimo, que yo amo. Y yo mismo tuve que hacer como una pausa y le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo o tú a través de mí ayudarle? Porque uno se siente impotente. Aunque usted no lo crea, la mayoría de las veces en la consejería uno se siente impotente. Porque soluciones no van a depender de cuánto tú estudiaste. No es que usted estudió. Cuando alguien va y me dice, es que yo venido aquí porque usted estudió, yo le digo, pues vino por un mal motivo. Aunque eso ayuda, pero yo no me baso en eso. Las soluciones las tiene Dios. Yo le puedo decir que en esas áreas de matrimonio y de familia, yo me he preparado como nadie, por decirlo así en sentido general, en todas las áreas. Pero cuando se sienta alguien ahí, yo le digo al Señor, haz que se me olvide todo y trae tú, porque la solución de Dios, mire, la solución de Dios, en la mayoría de las veces, no coincide con la solución de los hombres. No coincide. No coincide. Nosotros necesitamos establecer nuestro fundamento matrimonial en decirle que tú le digas a tu esposa, puede haberle pasado esa misma encuestica y decirle, llénelo del 1 al 10. Llénelo del 1 al 10. Mire, yo estoy seguro que en este cuarto hay gente, matrimonios que se queman en algunas de ellas. Que ella ni sabe cuánto él gana, ni qué hace con su dinero. ¿Y cuánto tú ganas? Ay, a ti no te importa eso, muchacha. ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Y dónde tú lo compraste? ¿Y dónde tú lo conseguiste? No, ya. Y como él te está dando, tú ni le preguntas. Pero cuando venga la dirección general de no sé qué, a tocarte la puerta, entonces tú vas a ver de dónde salió todo, ¿verdad? Un amigo mío me dice, hay mucha gente que tiene que dormir con la ropa puesta. Así me dice, un amigo mío me dice, hay mucha gente que tiene que dormir con la ropa puesta.
Y no necesariamente porque robaron, hurtaron, sino por los líos. Usted no ha visto unos programas de esa gente en Estados Unidos que van y en los parqueos se llevan el carro y tú no puedes hacer nada, no puedes decir nada, absolutamente nada. No, mis amados hermanos, la vida cristiana fue definida para que con la ayuda de Dios, en los aspectos materiales, en los aspectos espirituales, en los aspectos familiares y en los aspectos ministeriales, y pudiéramos añadir, y en los aspectos sexuales, nosotros actuemos como uno y que no seamos egoístas. ¿Pudiera usted orar ahí un momentico para decirle a Dios, ayúdame a tener todas las buenas iniciativas que nos ayuden a mi esposa y a mí a actuar como una entidad, como una persona? Ayúdanos, Señor, con tu gracia y tu poder. Señor amado, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo, porque tú nos concedes, Señor, entender el alcance de lo que tú dices. Tanta gente unidas en este mundo sin entender por qué están unidos y qué pensó en aquel que lo unió para que ellos puedan cumplir con ese diseño y a la misma vez beneficiarse de Dios y de las buenas acciones y decisiones. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a ser conscientes de esto y a tener siempre la iniciativa de que en estas áreas importantes de la vida, Señor, podamos, por la gracia de Cristo Jesús, actuar como una sola entidad, como una sola persona, fundido en uno. Que seamos como la Trinidad, Señor, mi Dios y mi Rey, que son tres, pero actúan. Y tú nos pusiste, Señor, ese mismo sentir al hacernos a la imagen y semejanza tuya. Ayúdanos con la presencia de tu Espíritu, de tu palabra, a poder nosotros como matrimonios y como padres y como creyentes ser uno en todas estas decisiones y hacerlo con gozo, que tú nos libre del egoísmo, que tú nos libre de la soberbia, de la tosudez, de ese carácter dañado que tenemos y que hemos heredado de nuestros padres, como tu palabra nos dice. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.